Ya pequeños, vamos a seguir con el tema de funciones. Vamos a ver ahora lo que es tipo de funciones, ¿ok? Hay que saber un poco lo que son cada tipo para diferenciar, porque hay preguntas que nos dicen, ¿no? Si en caso de la función es par o impar, si la función es creciente, en qué intervalos decreciente. Ok, como le dije, este es un tema introductorio, solamente vamos a ver un poquito detallada nomás. Lo que es creciente y decreciente son con derivadas, eso ya es un tema más complejo, ¿ok? Mira acá, vamos a ver lo que es función creciente, ¿ok? Gráficamente, pequeño, mira, gráficamente. ¿Cuánto se dice que es una función creciente? Cuando en la gráfica se va a plasmar de la siguiente manera. Mira acá, más o menos. Así. Ahí está. Vamos a que ese sea el plano, ¿ya? El plano X por acá y por acá Y. ¿Ok? Siempre vamos a trabajar en funciones con el plano, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, una función creciente va a ser esta más o menos. Aproximadamente. Mira, ahí. Es. Es una función creciente, ¿no es así? Porque la función está creciendo. Decreciente sería lo contrario, ¿no? Que esté descendiendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que para un tramo, cualquiera que sea, digamos, x1 y este tramo x2, se va a cumplir lo siguiente. Para que esta función sea creciente, primero, se va a cumplir lo siguiente, que el x1, si el x1 es menor que el x2, entonces, si es creciente se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué se va a cumplir? Que, que el x1, el f de x1, sea menor de quién? Que el f de x sub 2. O sea, se va a mantener. ¿Cuál sería el f de x1? Sería el de acá. Esto sería el f de x1. ¿Okay? Que es el y sub 1, sería, ¿no? Y el f de x2 sería el de acá. Este punto, ¿no? Como te das cuenta, el f de x1 sigue siendo menor, ¿no? Porque está más abajo, ¿no? Del y. Esto sería como el y sub 2, ¿ok? Pequeño, nada más. Esto se va a cumplir, ¿ok? Lo voy a igual. Creo que no pinta mi verde. Ahí está. Este de acá se va a mantener. Esa es la igualdad, o bueno, la condición para que sea creciente. Esto se debe cumplir para que una función sea creciente, ¿ok? Hemos visto gráficamente y cómo se interpreta, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería para que una función sea decreciente? Mira acá, vamos a verlo gráficamente también, para que tú te des cuenta, mi pequeño. Para que tú te des cuenta que yo no te miento, miren. Ahí está. Supongamos que esto sea la gráfica. No parecía ya. Ahí está. Miren acá. Si yo asigno, esto sí sabemos que es el X y el Y. ¿Ok? Supongamos yo voy a estudiar si decreciente en un tramo. Supongamos que sea el tramo eso. Siempre te van a decir en un tramo. Supongamos que el tramo sea x1, de nuevo, ¿ya? Y acá x2. Ok. ¿Tú cómo puedes ver? Que x1 es menor que x2. ¿Por qué? Porque x2 está más para allá. Son mayores. Entonces yo puedo decir, si x1 es menor que x2, entonces yo qué puedo decir, se va a cumplir para que sea creciente, ¿qué se cumple? Lo contrario, ¿es así? Quiere decir que el f de x1, está acá, tiene que ser mayor a f de x2. ¿Y se cumple gráficamente? Claro, mira, x1 está más arriba, que es el f de x1. Y el x2 está más abajo. Entonces gráficamente me puedo dar cuenta que sí es verdad, ¿no? Este es como si fuera y sub 1 y este fuera y sub 2. Ahí está. ¿Es mayor, sí o no? El f de x1. Entonces se puede decir que es una función decreciente. ¿Ok? Solamente este tramo. Yo no sé qué pasa más adelante, quizás de nuevo sube. ¿No? Puede ser gráfica así, que sube y baja, ¿no? Como el seno o el coseno. ¿Ok? Pero eso vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que es una función decreciente en este tramo. ¿Ok? En ese tramo. Siempre te hablan de tramos en funciones crecientes y decrecientes, ¿ok? ¿Por qué, profesor? Porque hay gráficas que vamos a ver más adelante como el coseno o el seno, que es así. O sea, de acá hasta acá es creciente, pero de acá hasta acá es decreciente. Y luego crece y luego decrece, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver siempre por tramos cómo es una función, ¿ok? Más adelante cuando estés en la universidad, si llegas, vamos a ubicar ya los puntos ya con derivadas, ¿ok? Más rápido, pero todavía estamos en nivel pollito, ¿ok? Así que tranquilo.
Ahora, vamos a ver la otra función que sí nos interesa un poco más. Función par, impar y periódica. Miren acá. ¿Cómo se va a definir una función par? Rápidamente. Sea la función f de x. Miren acá, acá bueno. Sea f la función, ¿ok? La función. Entonces yo voy a decir, esta función va a ser par si se cumple lo siguiente, que el f de menos x sea igual al f de x. Nada más. ¿Se entiende? Algo ya está. Mira, esto se tiene que cumplir para que sea una función par. Profe, ejemplo, ya está, todo un ejemplito. Supongamos, te diga, así, sea la función f de x, x al cuadrado, menos 1. ¿Ok? Y yo te digo, decirme si esta función es par. Ah, ya, profe. Entonces lo evalúo, ¿no? ¿Qué hago? Reemplazo, mira acá. Pongo, en vez de x, pongo menos x. Pongo f de menos x, sería acá. Como esto ya reemplacé por menos x, acá sería menos x al cuadrado. Menos 1. Sigo operando, sería f de menos x es igual a menos x al cuadrado. Sería menos por menos es más, sería x al cuadrado menos 1. ¿Okay? Entonces yo diría que f de menos x a qué es igual. Esto a qué es igual. Es lo mismo, ¿no? F de x. Entonces se cumple, ¿no? Que f de menos x es igual a f de x. ¿Se cumple? ¿Cierto? Entonces si es una f es par. Ahí está. Nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo puedes interpretar tú gráficamente? De la siguiente manera, pequeño. Miren, yo voy a hacer más o menos ya rápido la gráfica de esa función, porque ya la conozco, y es una función cuadrática, que es más o menos así. Ahí está. X, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están los X y acá están los Y, ¿ok? Esta es una parábola, menos 1 para arriba y para allá. Pongo acá, ubico el punto 1, más o menos la gráfica sería así. Ahí está, es una parábola, esta es una parábola. Parábola. ¿Ok? ¿Dónde está la función? Así se pone, ¿ya? F de x, x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Ahora, ¿yo cómo puedo dar cuenta gráficamente que es una función par? Mira, tú buscas el eje o el vértice de la parábola, que es el de acá, y trazas una recta imaginaria, ¿no? Entonces tú dices, profe, se va a cumplir cuando sea una función par cuando la parte que está acá del vértice derecho sea un espejo con el vértice del que está acá el punto con el otro lado. O sea, sea como un espejo. Entonces puede decir que es una función par. ¿Ok? Un espejo, recuerda, un espejo. Ahí está, con el eje. Con el eje que está acá, ¿no? Ya está, esa sería la función par gráficamente. Ahora, vamos a ver lo que es función impar. ¿Qué vamos a decir? Sea f la función, acá no, sea f la función, así es, la función. ¿Qué puedo decir? Que se va a cumplir lo siguiente, que el f de menos x va a ser igual a menos f de x. Esto se debe cumplir pequeño, para que sea una función par. Ahí está. Profe, ejemplo pequeño. Mira, vamos a un ejemplito. Fácil nomás ya. Ejemplo. Supongamos, yo tengo la función f de x, x al cubo. Al cubo, ¿ok? Al cubo. Entonces, ¿qué puedo decir? Decidme si tú esta es una función par o impar. ¿Qué haces? Reemplazas nomás, pones acá f de menos x. Esto sería menos x al cubo. Yo diría cuánto, menos por menos es menos, que sería x al cubo. Entonces sería que f de menos x, aquí es igual. Aquí, a menos x al cubo, ¿quién es? F de x. Entonces se cumple lo de arriba, ¿no? Entonces f diría que f es impar. Ahí está. Nada más pequeño. ¿Te das cuenta? Ahora, por ejemplo, gráficamente, ¿cómo se hace? Así, pequeño, mire. La gráfica, más o menos aproximadamente así. Rápido, x y este y. La función x al cubo es de la siguiente manera. Si tú quieres, tú también lo graficas, lo tabulas. Ahí está. Esta es la función f de x al cubo. ¿Ok? X al cubo. Ahí está. La función. Profe, pero acá ya no hay espejo ya como acá, como a la par. No, no, no.
Acá ya es doble espejo. Una la botas para acá, con el eje, este es el vértice, o el punto de inflexión también se llama. Lo botas para acá, fallé, me espejo, y de Y lo botas para atrás. Y sería una función impar. Gráficamente se puede interpretar así, de esa manera. ¿Ok? Ahora, ya acabando con par y par, vamos a ver la periódica. ¿Qué es periódica? Es una función que se va a repetir periódicamente. ¿Ok? Entonces, sea f la función, ¿qué se va a cumplir? Que f de x más t va a ser igual a f de x, donde t, que es el periodo, o sea, el tramo que se va a repetir, cada cuánto tramo se va a repetir, ese se llama el periodo, ¿ok? Nada más. Esto sería la definición de función periódica. Más o menos te voy a decir, ejemplos de acá son muy complicados, ¿ok? Vamos a ver más en lo que es el seno, pero todavía no. Más o menos, gráficamente una función podría ser esta, cualquiera, una función podría ser esto, mira. Supongamos, ¿no? Tenga esto. Otra tramo, ya, así. Así mejor, así. Y así, ¿no? Donde está el X y este Y. Donde este viene a ser su periodo. Ahí está. Ese más o menos sería una función periódica que se repite varias veces. Es una función periódica, ¿ok? Como vamos a ver el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, ¿no? Que son funciones periódicas que se repiten cada cierto tramo, ¿ok? Entonces, pequeño, eso sería todo lo que es el tipo de funciones. Y hemos visto también un poquito lo que son dominio y rango, más o menos para que tengas una idea de lo que vamos a entrar ya la otra semana con mucho más fuerza, ¿ok? Practica la tarea que te dejo lo que es función par e impar, solamente reemplaza y verifica qué función es, ¿ok? Nada más pequeño. Sería todo por el día de hoy. Disculpen si me he extendido un poco, es lo más rápido que podemos hacer porque si no el video se queda por lo menos 1 hora y media, ¿ok? Lo mínimo, ¿ok? Entonces, espero que hayas entendido al menos un poquito que te quedó la idea, ¿ok? Igual cualquier cosa quizás voy a reforzar por ahí un par de videos más de la semana para que puedas verlo más detalladamente, ¿ok? Nos vemos y eso sería todo.